Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, presta a dar a conocer las cifras oficiales hasta el día de hoy y también las últimas disposiciones del Ejecutivo para enfrentar la emergencia generada por el COVID-19. Escuchemos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Se da inicio a la conferencia de prensa del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. En esta oportunidad acompañan al señor presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, la ministra de Economía y el ministro de Salud. Muy buenas tardes. Hoy es el día 16 de abril y estamos en el día número 32 de nuestro estado de emergencia. Estado de emergencia que se dispuso para poder combatir la enfermedad del COVID-19. El día de ayer, miércoles, tuvimos no solamente la reunión del Consejo de Ministros, sino en horas de la tarde tuvimos una reunión de Consejo de Estado. Recuerden ustedes que en esa instancia del Consejo de Estado participan todos los poderes del Estado y los organismos autónomos. Forman parte del Consejo de Estado la Presidencia del Congreso, la Presidencia del Poder Judicial, la Presidencia del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, así como también la Contraloría General de la República. En esta reunión el día de ayer de Consejo de Estado me acompañó el primer ministro y varios ministros para poder entre todos hacer un intercambio de opiniones respecto a lo que ha ocurrido en este poco más de un mes, cómo vamos teniendo algunos resultados según lo programado de manera satisfactoria, pero también cómo tenemos que reforzar algunos conceptos de algunas acciones para mejorar aún los resultados que vamos teniendo. Hablando de resultados, manifestarles que la evaluación en cifras que nos presenta el Ministerio de Salud todos los días nos indican que hasta el día de ayer se han hecho 121.468 pruebas. Se ha aumentado respecto al día anterior 12.000 pruebas. Estamos entonces ya llegando hemos llegado al número de pruebas diarias mínimas requeridas para tener una evaluación de cómo sigue dándose el contagio, no solamente en números, sino cómo se va distribuyendo en las diferentes regiones del país y dentro de las regiones, cómo se distribuye en los distritos, como es el caso particular de Lima, que es una ciudad muy grande y que tiene focos más concentrados de aumento de contagios respecto a otras zonas urbanas que tienen menos contagio. De las 121.468 pruebas, corresponden a 36.090 a las pruebas PCR. Son las pruebas precisamente llamadas moleculares, y 85.378 son las pruebas rápidas. Del total tenemos que son 108.977 los resultados negativos y 12.491 los resultados positivos de la misma. Si comparamos los 12.491 respecto al 121.468 del total de pruebas realizadas, más o menos la incidencia es del 10%. Esa es la tasa que tenemos aquí. De esas 12.491 pruebas positivas, tenemos que como resultado de las pruebas moleculares son 7.266 y 5.225 son las pruebas rápidas. Siempre lo hemos dicho desde un inicio, y ese es el sustento del pedido del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, para hacer un complemento entre pruebas rápidas y pruebas moleculares que tienen fines y objetivos diferentes en este análisis, en este estudio que se tiene que hacer de la evolución de la enfermedad.
como pruebas rápidas tenemos positivos 5.225. O sea, se ha identificado. Ahí está el valor y la importancia de esta prueba rápida, porque sin esta prueba rápida no hubiéramos podido identificar a estas 5.225 personas, muchos de ellos asintomáticos o con síntomas muy leves, pero que en un tamizaje que se va haciendo de sectores de la población se encuentra que existe en medio de este sector de la población personas que ya están con el virus y que si no se los identifica y se los retira aislamiento pueden seguir contagiando. Se ha hecho a través de estas pruebas rápidas, por ejemplo, tamizaje en personal de la policía, de las Fuerzas Armadas, y entonces se va identificando personas que están ya con el virus. Inmediatamente se retiran para que se evite continuar el contagio a sus compañeros. Inclusive, ayer, cuando se estaba trasladando un grupo de personas hacia el centro de nuestro país, principalmente a Huancavelica, se tenía una cantidad importante de ciudadanos que estaban yendo hacia estas regiones y que inmediatamente nos constituimos y a través de gente de PCM le encargamos esta responsabilidad a la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz. Dijimos, bueno, vamos en coordinación principalmente con el gobernador de Huancavelica a hacer un traslado ordenado. Entonces hicimos la prueba y finalmente hubo 47 personas de ese grupo que daban positivos. Entonces, los que no dieron positivo, en buses que se puso, se los traslada a Huancavelica, pero van a un aislamiento. Es decir, llegan y están aislados hasta que pase el tiempo que establece el Ministerio de Salud para que ya puedan regresar a sus viviendas. Pero esas 47 personas que dieron positivo han sido trasladados a estos edificios que tenemos en las torres de Villa Panamericana para que ahí con la atención médica correspondiente pueden estar en aislamiento hasta que superen esta enfermedad y puedan regresar así con seguridad a su tierra, a Huancavelica o a Junín, de donde ellos son oriundos y estaban camino para esas regiones, ¿no? Entonces, es la forma como se articula entre ambas formas de determinar que se tiene o no el virus en el organismo, ¿no? Hay que manifestar que a la fecha se tienen 1.277 pacientes. De estos 12.400 que tienen el virus, están hospitalizados en los diferentes centros hospitalarios del país, ¿no? Y de ellos hay 169 en unidades de cuidados intensivos y están siendo atendidos con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, es información relevante porque esos datos nos permite ir trazando puntos en una curva y en función de esos puntos en una curva también nos permite hacer una proyección a futuro para ver a dónde va la tendencia y cómo nosotros como Estado vamos respondiendo a esa demanda de esos puntos que generan una curva de la tendencia de la evolución de esta enfermedad. Ayer en Consejo de Ministros recibimos el informe del Ministro del Interior, por cuanto ayer ya salió la norma, el reglamento a través de un decreto supremo donde estaba la forma cómo se iba a aplicar las multas a los ciudadanos que hacían desobediencia de las disposiciones del gobierno para controlar la propagación del virus. Y entonces hay multas que van desde 86 soles hasta 430 soles, ¿no? Y depende de la gravedad, ¿no? Y ahí está establecido que estén en grupos sin respetar la distancia social para evitar el contagio, de si están en la calle, que tengan la obligación de uso de la mascarilla, en fin, hay una serie de transgresiones a las normas que merecen una multa.
Y lo que es claro, que si es que no respetan y son merecedores a la multa, mientras que no hagan el pago efectivo, van a tener precisamente no solo la sanción de la multa en sí, sino la imposibilidad de hacer transacciones bancarias, en registros públicos, trámites en notarías, en fin, van a tener serios problemas para el desempeño normal como ciudadanos, porque han incumplido una disposición que va en beneficio de todos los peruanos, cual es evitar el contagio, que es lo fundamental en este tipo de epidemias, ¿no? También ayer se presentó en el Consejo de Ministros y hemos aprobado una medida sumamente importante, ¿no? Cual es la de, a través de un decreto legislativo, dar a los policías y miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan, que ponen en riesgo su vida, que están en la primera línea, estos peruanos, para hacer cumplir las normas que van a beneficiarnos a todos, y que por el precisamente cumplimiento de su labor llegan a ser infectados, y como consecuencia de esa infección, ese contagio, finalmente perdiesen la vida, como ya ha ocurrido en algunos casos, se les dé un ascenso póstumo a estos miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. Porque, por increíble que parezca, la norma no contemplaba ese ascenso póstumo. Decía que el policía o el miembro de las Fuerzas Armadas tenía ese beneficio, no solamente para él, sino principalmente para su familia, solo si era en una acción de armas, ¿no? Para que vean lo nuevo y lo inédito que es este problema que sufrimos aquí en el Perú y en todo el mundo. Entonces, como no estaba perdiendo la vida en cumplimiento de su deber en una acción de armas, entonces no merece ascenso póstumo. Imagínense cómo era la norma. A través de un decreto legislativo se está cambiando esa limitación para que puedan tener la seguridad los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, para que, tratando por todos los medios de evitar que ocurra, pero sí por el cumplimiento del deber, por la exposición que tienen de manera permanente a personas que irresponsablemente transitan por la ciudad y que sin saberlo están con el virus, el COVID-19, y lo contagian, y si pierden la vida, tienen el derecho totalmente justificado del ascenso póstumo. Como lo hemos dicho, ellos son los héroes en esta lucha contra esta pandemia y merecen todo el respaldo y el respeto del Estado peruano. Ya se ha aprobado este decreto legislativo. Seguramente en el transcurso del día estamos remitiéndolo al Congreso de la República para darle la formalidad del caso, ¿no? Y hablando de Fuerzas Armadas, policías, comunicar que el día de ayer hacer reconocimiento que, acompañado del ministro de Defensa, que nos acompaña también en esta reunión, en esta conferencia, y con el ministro del Interior, hicimos un recorrido el día de ayer muy temprano en la mañana de 4 centros que alberga precisamente a estos servidores de la patria. Estuvimos aquí en el distrito de La Victoria, en esta comisaría muy reconocida de Radio Patrulla, donde funciona el escuadrón de emergencia de la Policía Nacional. Justo hemos llegado muy temprano en la mañana, donde se hace el relevo de los que terminan la ronda y su servicio de la noche y la madrugada, y los que entran en el día. Y estuvimos ahí con el ministro del Interior y los representantes de la Policía Nacional, los efectivos de la Policía Nacional.
Luego nos trasladamos a Chorrillos y estuvimos en la brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército, como ellos bien lo dicen, el corazón del ejército peruano. Y ahí en una explanada grande pudimos verlos formados y con una actitud de fuerza, de coraje, no solamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas en actividad, sino adicionalmente ya estaban ahí formando con ellos los reservistas que los hemos llamado y que han ido rápido al llamado a la patria, en mayor número el que tenía estimado el propio comando del Ejército del Perú. Estaban listos para ir a salir con la moral al tope. Luego nos fuimos a la base aérea de Las Palmas, donde es la cuna de los aviadores de nuestra patria. Juntos estaban ellos con su comandante general, con toda la disposición, la voluntad y la responsabilidad para cumplir el encargo que le hemos dado. Y para terminar, desde Chorrillos nos fuimos hasta el Callao, a la base naval de la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Y ahí también, acompañados con el ministro de Defensa, su comando, estuvimos con miembros que, representando a diferentes grupos de la propia Marina, hacían un solo equipo para poder hacer el patrullaje que les hemos encargado para el cumplimiento de las disposiciones que hemos dado en este estado de emergencia. ¿Qué cosa es lo común que vi en todos ellos? Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guerra del Perú. Vi ganas de servir a la patria, compromiso, entrega, sacrificio. Todos ellos, a pesar que sus compañeros ya en cantidades importantes han sido contagiados por el virus COVID-19 y que incluso algunos de ellos han fallecido en el desempeño de su función, tenían toda la voluntad y la decisión de seguir adelante, porque como sabemos este estado de emergencia está previsto que llegue hasta el día 26 de abril, pero luego de ello las restricciones van a mantenerse en buena parte y en gran alcance. Se van a ir gradualmente restableciendo actividades, gradualmente. Entonces el control y la vigilancia y la policía y las fuerzas más va a continuar en el tiempo para que cumplamos todos con la distancia social, con el uso de mascarillas, de no aglomeración, todo ello va a continuar. Entonces son elementos valiosos en el cumplimiento de esta función. Así que estar con ellos, compartir, escuchar sus arengas, con gritos que les salen desde el fondo del corazón, es contagiante y ratifica también en nosotros el compromiso de seguir en este esfuerzo, que como lo hemos dicho desde un principio, no es una carrera de 100 metros planos, esto es una maratón que tenemos que trabajar, que tenemos que luchar, que tenemos que resistir para finalmente poder vencer. También manifestarle que el día de ayer, uno de los temas que hablamos con los miembros del Consejo de Estado era sobre esta situación que requiere un plan de acción claro para lograr que ciudadanos de nuestro país, que por diferentes circunstancias de la vida estaban fuera de su lugar de residencia cuando empezó el estado de emergencia. Eso ocurrió con algunos ciudadanos que estaban en el extranjero y a través de una comisión en este mes hemos repatriado del extranjero de diversos países del mundo, aquí en países vecinos de la región, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en Europa. Ha habido muchos compatriotas que tenían necesidad de regresar porque fueron por viajes cortos, por estudio, por trabajo o quizás por vacaciones, pero iban viajes cortos y luego
el estado de emergencia, con el cierre de fronteras, los cogió fuera de nuestro país y ahora tenían que regresar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y con una organización integrada por Defensa Civil y por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Se han logrado repatriar 10.000 compatriotas, 10.000 peruanos, peruanas, que estando lejos del país tenían que regresar. Pero hemos hecho a través de un procedimiento que logre el retorno al Perú de ellos, pero que no genere un riesgo en la salud del país. Entonces, han venido, pero a cuarentena. Cuarentena en ubicaciones que estén bajo el control nuestro. Y mientras no cumplen sus 15 días, no pueden ellos regresar a sus domicilios. Incluso a ellos se les ha tomado también una prueba si es que tienen el virus. Y se ha encontrado a muchos que sí tienen el virus. Y entonces se los ha trasladado a las torres de los Panamericanos, de la Villa Panamericanos, y ellos continúan hasta que se les dé de alta. Cuando diga ya usted superó la cuarentena o superó la enfermedad, ya no tiene el virus, recién regresa a su vivienda, a su hogar, pero para continuar con el respeto del estado de emergencia. Ese esfuerzo que hemos hecho con los compatriotas que estaban fuera del país, tenemos que también hacerlo con los compatriotas que están dentro del país, pero están en una región que no es la suya. Hay gente que está en Lima y que requiere irse al norte, al centro o al sur del país. Para ello necesitamos la colaboración y el compromiso de los gobernadores regionales. Porque así como cuando traíamos a connacionales de otros países y entraban por el aeropuerto Jorge Chávez a Lima, nosotros controlábamos de que no sea esta acción un hecho que pueda contagiar a los demás ciudadanos. Lo propio tenemos que hacerlo también en el traslado interno al país. Uno, tenemos que determinar un orden de prioridad, porque dentro de esos grupos de personas que quieren retornar a su región de origen, tenemos que ver cuáles son los más vulnerables. Personas con niños, personas de avanzada edad, personas con algún tipo de enfermedad, aparte de la enfermedad del COVID-19, que requieren estar cerca de su familia para estar en la cuarentena en su región, pero con la seguridad del caso. Hemos recibido la buena predisposición de gobernadores regionales para poder junto con ellos coordinar, y así como ya se ha hecho algunos traslados de personas, vamos a continuar. No podemos hacerlo todo a la vez, porque si lo hacemos de golpe, lo que vamos a lograr es hacer un desplazamiento sin control, generando riesgo de contagio. Queremos hacerlo y lo vamos a hacer de manera gradual, coordinando con los propios gobernadores para que los gobernadores determinen cuál es el orden de prioridad. Porque como son de las diferentes regiones, ¿quién más que las propias autoridades regionales para conocer cuál es el orden de prioridad para hacerlo de manera gradual y progresivo, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, que es un tema que queremos verlo y tomar en cuenta. Hablando de el caso de los policías y los miembros de la Fuerza Armada, que han sido muchos de ellos contaminados, contagiados con el virus, también obviamente hay muchos civiles, ¿no? Y algunos de ellos, la gran mayoría, enfrenta la enfermedad y la supera satisfactoriamente, ¿no? Hemos dicho que el 100% de los casos, de estos, tenemos aquí 12.491 que han sido contagiados con el virus, finalmente 1.277 llega al hospital. Y la otra cantidad lo puede pasar en su casa, porque o no tiene síntomas, o tiene síntomas muy leves. Pero hay sí ciudadanos que se afectan y se les complica su situación, llegando incluso
a necesitar cuidados intensivos. ¿Y quiénes van a cuidados intensivos? En función de ya todo el análisis que hemos hecho y en función de la evaluación que nos hace el ministro de Salud todos los días. Principalmente, las personas que son más afectadas y agravan su situación son las personas de la tercera edad, personas que tienen más de 65 años. Esas personas son personas de riesgo, que hay que cuidarlas, que hay que dar una atención especial. Personas que, incluso siendo menos de esa edad, tienen algunos problemas de salud previos, ¿no? Una persona que sea hipertensa, que tiene problemas renales, que tenga problemas coronarios, que tenga diabetes. Este tipo de personas, si encima le da la enfermedad, tiene más riesgo de poder agravar su situación. Para ellos tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que en las unidades de cuidados intensivos podamos atender. Finalmente, por más esfuerzo que estamos poniendo, siempre hay gente que muere. Hay gente que lamentablemente fallece. Y más o menos el ratio, el porcentaje que tenemos en nuestro país es del orden de 2.2, ¿no? O sea, de todo el personal que se llega a contagiar, aquí en nuestro país alrededor del 2.2%, es decir, de cada 100 personas que son contagiadas, 2.2% finalmente han fallecido en base a las estadísticas que vamos viendo de la información que nos da el Ministerio de Salud. Pero también hay gente que tiene una fuerza tremenda y que en esos momentos difíciles saca su fuerza interior y a pesar de sus condiciones de vulnerabilidad salen adelante, ¿no? Yo quiero destacar el ejemplo de Valerio, ¿no? Valerio es un ciudadano de Cajamarca, un guerrero cajamarquino que tiene 90 años de edad y con sus 90 años de edad fue contagiado con el COVID-19. A esa edad, los mismos miembros del sector salud dijeron qué tal riesgo que tiene este señor, pero el esfuerzo del personal de salud, pero principalmente el esfuerzo que puso él, es un símbolo de esperanza. Salió adelante, Valerio, para felicidad de él, para felicidad de su familia, para felicidad de todos los peruanos. Vemos que incluso en las circunstancias más duras y difíciles podemos salir adelante. Hay un testimonio corto de Valerio que quisiera compartir con todos ustedes de un par de minutos para que vean cómo tenemos también símbolos de esperanza en el combate que hacemos todos los peruanos a esta enfermedad.